El mes de abril es la serie de los últimos tiempos. Hoy toca hablar del anticristo. Las luces, si gustan, las encienden. Hoy toca hablar del anticristo. Entonces vamos específicamente a hablar acerca de este famoso personaje, mítico personaje de la historia, en donde por años se ha hablado mucho de él. Mire, perdón, a manera de introducción, yo he visto, según la historia, un montón de anticristos. ¿Se ha dado cuenta? Entonces decían que Hitler fue un anticristo, Napoleón fue otro anticristo, Atila fue otro anticristo, más recientes, Fidel Castro decían que era un anticristo, ahora Hugo Chávez que era anticristo, y qué sé yo. Yo he escuchado miles de anticristos, la verdad. Ronald Reagan, en un momento presidente de los Estados Unidos, le sacaron su nombre allí por los números romanos y resultaba 666, anticristo también. Lo cierto es que la Biblia es infalible, no se equivoca. Los que nos equivocamos somos los seres humanos que andamos viendo diablos en todo lado. Entonces, yo hoy quisiera tratar de aterrizar un poco el mensaje sobre el anticristo. Quisiera comenzar diciendo que hay dos tipos de manifestaciones del anticristo. Hay uno que se conoce como el anticristo escatológico y otro que se conoce como el anticristo cultural, por lo menos así lo he bautizado. El anticristo escatológico, la palabra escatología significan las últimas cosas que sucederán en los últimos tiempos, cosas que estaban ocultas y Dios las ha revelado. Literalmente, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de las cosas que sucederán ¿cuándo? En los últimos tiempos. Entonces vamos a hablar de un anticristo que va a aparecer en los últimos tiempos. A este se le llama anticristo escatológico. Sin embargo, hay otro tipo de manifestación del anticristo y este no es de los últimos tiempos. Este ha sido de todos los tiempos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Ya vamos a entrar en materia en Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 18. Dice la palabra de Dios, y esto lo escribe el apóstol Juan hace más de 2000 años atrás. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 18. Por favor, si usted tiene su Biblia, búsquelo en su Biblia. Y el que no, pues compre una ahí en Desarrollo Cristiano al final, pero si no, sí lo puede mirar a la pantalla, pero búsquelo en su Biblia, por favor, eso es bueno delante de Dios. Queridos hijos, esta es la hora final. Mire quién está hablando, el apóstol Juan hace 2000 años atrás. ¿Y qué está diciendo él? Que esa era la hora final. Dice, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Se da cuenta? Que ya en el mundo, desde la época de Jesús, existía el anticristo, manifestado de otra manera diferente. No como el personaje famoso que va a entrar en escena en los últimos tiempos de la humanidad, sino como un mover en la tierra en donde personas abiertamente se oponen a Jesús. Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo, está ante Cristo. Todo lo que él dice, todo se lo opone. Entonces hace la guerra contra Jesús. A esto se les llama anticristos. Una persona que abiertamente no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, a este se le llama anticristo. Una persona que decide pelear contra Dios y divulgar que Él es ateo, a esta persona se le llama anticristo. Y de estos, lamentablemente en nuestro tiempo, hay muchos. Y antes también habían muchos. Primera de Juan 4, versículo 3. Ahí adelante una paginita. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 4, versículo 3, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto ya está en el mundo. ¿Se da cuenta que hay dos tipos entonces, o dos manifestaciones? Uno que vendrá en el final de los tiempos y uno que ya está. Y hace 2000 años está. Entonces hoy en estos tiempos aparecen por todo lado gente que niega a Jesús y religiones que niegan a Jesús y gente peleada con Jesús. A eso se les conoce como anticristo y se lo confirmo una vez más. Segunda de Juan capítulo 1 verso 7. Segunda de Juan, un poquito más adelante, capítulo 1 verso 7.
es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Ojo, el que así actúa es el engañador y el anticristo. Otra vez, entonces vamos a hacer la diferenciación. Hoy vamos a hablar del anticristo escatológico. Hoy vamos a hablar de ese que va a venir al final de los tiempos y va a ser lo que ya vamos a leer. De hoy en 8 vamos a hablar del otro anticristo, del anticristo cultural, y vamos a tratar de amarrarlo con la segunda venida del Señor. Entonces, para hablar del anticristo es necesario ir a los textos que son apocalípticos o a los textos que son escatológicos. La palabra apocalipsis significa revelación. Entonces el apocalipsis lo que hace es revelar algo que estaba oculto. Si alguien habla del anticristo en la Biblia, es Juan en Apocalipsis y Daniel en los últimos capítulos del libro de Daniel. Sin embargo, estos textos no son tan fácil de leer, porque usted los lee y están llenos de símbolos, llenos de figuras, de números, llenos de metáforas, son interpretaciones que hay que hacerlas a la luz del simbolismo que ellas tienen. Entonces, por ejemplo, y vi salir una bestia. Entonces, ¿en qué se imaginan? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el concepto de bestia que tiene uno en la cabeza? Espero que uno sano, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de, no cuando bota el gol, ¿verdad? ¡Qué bestia! No, ese concepto no, pero sí el concepto de un monstruo, ¿verdad? Usted se imagina una bestia, un monstruo, ¿en qué se imagina? Cuando estaba chiquitillo ponía el televisor y salía un monstruo ahí deforme, inmediatamente la bestia. ¿Será como ese de las fábulas? Imagina uno. Sin embargo, la Biblia lo que hace son comparaciones, lo que hace literalmente son aproximaciones y las compara con números, lo compara con animales, lo compara con escenografías, de tal manera que cada cosa significa algo que no necesariamente es lo que usted está leyendo. Hoy vamos a tratar de hacer un poquito de exégesis y de interpretar algunas de las palabras a la luz de los mejores comentaristas que conozco, por lo menos que conozco. Deben haber otros mejores. Apocalipsis 13. Vamos a estar en todo el capítulo 13, por favor, del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante. Si alguien me trae algún fresquillo, agua o algo de los servidores, se lo agradezco en el alma antes de ver un pastor descomponido, dijo el chiquito. Capítulo 13, versículo 1, por favor. Vamos a ir leyendo poco a poco porque todos los versículos tienen su historia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hoy estoy leyendo la Reina Valera del 60. No me traje la otra Biblia. Mire, comencemos con la primera parte. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar en realidad no es que de verdad del mar va a salir la bestia todo mojado. O sea, literalmente el mar lo que significa es muchedumbres, personas. La bestia saldrá de en medio de las multitudes. Ve que todo es un simbolismo interesante. Entonces él estaba en la arena, él ve este simbolismo, pero lo que significa realmente es que el diablo, o por lo menos esta bestia, saldrá de en medio de las naciones. Lo segundo, dice tenía 7 cabezas. Por lo menos se ha dicho culturalmente que estas 7 cabezas son imperios a nivel mundial que ya han existido y falta uno por existir. Y casualmente estos imperios coinciden con la cantidad que dice la Biblia y con los que han ocurrido. 7 cabezas, ojo, el imperio de Egipto, el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia, el imperio de Media y Persia, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Ahí van 6. ¿Cuál falta? El que viene. El imperio que se va a levantar sobre este mundo para que el anticristo entonces cumpla su misión en esta tierra. Sin embargo, curiosamente, ya estas 7 cabezas, cada cabeza es gobierno, cada cabeza es reinado, es imperio, representan un imperio que ya ha existido, falta uno por llegar. Dice la Biblia, 7 cabezas y 10 cuernos. Igualmente los cuernos representan poder de forma semejante al reino animal. Un animalito con un cuerno es más peligroso que uno sin un cuerno.
Entonces, cuando se representa una figura en la Biblia con cuernos, lo que está hablando es de alguien que es peligroso, de alguien que puede atacar, de alguien que viene a destruir. Algunos para defender, algunos para atacar. Bueno, la Biblia muestra también en Daniel que el anticristo se levantará de este grupo de 10 reyes o se unirá a este grupo de 10 reyes. En este sentido comenzamos a definir algunas de las funciones de todo lo que significan los cuernos, las cabezas. Dice: sobre sus cabezas un nombre blasfemo. A lo largo de la historia, cada monarca se ha identificado a sí mismo como un dios y ha blasfemado contra el Dios verdadero. Por ejemplo, Nabucodonosor, él se creyó Dios y Dios lo mandó a comer zacate como las vacas y andaba como loco echando babas por la boca y en el suelo hasta que reconoció que Dios era Dios. Sin embargo, cada uno de los reyes que se han establecido a lo largo de las épocas de esta historia simplemente se han puesto nombres blasfemos sobre su cabeza tratando de emular a Dios. Le digo, el anticristo siempre ha sido imitador, siempre ha sido engañador. Su misión es matar, robar, destruir. No era hacerle cosquillitas al oído a nadie, era destruir al ser humano. Esa es su misión, no tiene otra misión. Como siempre se ha dicho, con el diablo no hay almuerzo gratis, siempre lo cobra, tarde que temprano, todo lo que da lo cobra. Entonces, en ese sentido uno debe comprender que la misión de él no era que alguien se emborrachara y estuviera feliz, la misión de él no era que alguien adulterara y estuviera contento, la misión de él no era que alguien consumiera lo que fuera, la misión de él era destruir a las personas. Sigue siendo la misma misión. Y viene al final de la historia con su ataque poderoso con esa misma misión. La Biblia le llama bestia, justamente ni siquiera animalito, es una bestia, algo que da la idea de destrucción. A eso viene en su tiempo final. Sigue la palabra de Dios, verso 2, y aquí vienen otras analogías lindas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león. Haga ese dibujo. ¿Qué le sale? Un mutante, ¿verdad? Un perro que iba cruzando la calle y lo agarró un furgón, así queda. ¿Verdad? Literalmente queda todo deformado y no sabe usted qué ve. Sin embargo, son puras analogías. ¿Por qué leopardo? Escuche, el leopardo tiene algunas características: rapidez y agilidad, como la antigua Grecia. ¿Por qué un oso? El oso justamente representa fuerza y ferocidad. Porque un león, el león representa poder, que todo lo que alcanza lo devora. El anticristo viene así. Viene literalmente con rapidez y agilidad, viene con fuerza y ferocidad, y todo lo que se le pone a su frente lo devora. Son puras similitudes, sencillamente son puras metáforas para dar una idea de lo que él va a hacer en esta tierra. ¿Ya está asustado? No es la idea asustarlo, todo lo contrario, y se va a dar cuenta por qué. Dice la Biblia, el versículo punto y seguido: y el dragón, el diablo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. No solamente es que es como el oso, va a ser como el león, va a ser como el leopardo, sino que además va a recibir del diablo, esta bestia, poder, autoridad y trono. ¿Se da cuenta qué fregada la historia? Porque no es que viene ahí arañando, es que viene con todas las de ley a destruir este mundo. Verso 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta historia ha sido muy comentada por los grandes comentaristas de la historia. Habla de que como el diablo siempre ha querido imitar a Jesús, literalmente lo que él va a hacer es, va a recibir un golpe de muerte y parece que se va a levantar de entre la muerte, tal como lo hizo Jesús, porque todo lo repite: Padre, Hijo, Espíritu Santo, el dragón, el diablo y el falso profeta. Misma historia. Todo lo emula, todo lo repite, hasta el sacrificio, hasta la persona que muere y se levanta de entre los muertos. Tan maravilloso va a ser ese acontecimiento que dice: las naciones irán en pos de él, se maravillarán de ver que se levantó de entre la muerte. Se llama engaño. Continúa la Biblia, verso 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Hasta aquí le hago un comentario muy personal. Este no lo hacen los comentaristas de la Biblia, pero lo hago yo. Mire, a mí me gusta la televisión, por ahí veo películas a veces. Hay una particularmente que es un clásico, se llama El 4 de julio. ¿La vio? Con Will Smith. Es la típica escena de extraterrestres que vienen a esta tierra a conquistar el mundo. ¿Y qué hace la humanidad? Se juntan todos sin distingo de raza, de color, de lengua, a pelear contra aquello que viene de afuera, ¿cierto o no? Y al final los humanos ganan. Solo en las películas de Hollywood, ¿verdad? Los humanos siempre ganan y todos se unen y aparece uno de Estados Unidos que es quien lleva la batuta de la historia, un Rambo pero más moderno. Siempre es la misma historia. Ahora, me pongo a pensar que eso no es muy lejos de lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de una gran batalla que se llama la batalla de Armagedón en el final de los tiempos, donde todos los pueblos de la tierra, dice la Biblia, y vi más de 200 millones de hombres reunidos para pelear contra Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo los seres humanos pelearán contra Dios? No caben, uno no podría entender. Bueno, se puede entender una humanidad engañada donde le han hecho creer que lo que viene de afuera es malo y los va a destruir, y así es. Lo que viene de afuera es Jesús. No es extraterrestre, pero lo es. O sea, es fuera de esta tierra, extra tierra. Viene fuera de esta tierra a gobernar esta tierra, con todos sus elegidos, con todos sus escogidos, a gobernar a los malos, y los malos van a pelear contra él. Entonces no está tan lejos de la realidad. En realidad esas películas que presentan. Sin embargo, ese no es extraterrestre. Es el rey que viene montado en su caballo de guerra, dispuesto a vencer y vencerá. Ese es el rey que la Biblia presenta. Más de uno se debe estar preguntando, y en toda esta historia, ¿dónde estoy yo, verdad? ¿Y en qué momento Dios me saca de todo este rollo, verdad? Sigamos por favor. Hasta la otra semana hablaremos de la segunda venida, el arrebato y todas las demás cosas. Verso 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En Daniel se clarifica más. El tiempo del reinado del anticristo será 7 años. 3 años primero, 3 años y medio, que son 42 veces, que son 1260 días, o 42 meses, son 3 años y medio. Esos primeros 3 años y medio serán 3 años y medio de paz, donde este hombre con poder político, con poder militar, que trasciende fronteras, que la gente va en pos de él, que parece que muere pero que revive, este hombre será un líder impresionante, brillante, transformador, arreglará la humanidad, todo detrás de él. Al cabo de los 3 años y medio, decimos como los que se casan, es que me sacó las uñas. Literalmente, él sacará las garras, y cuando comiencen los segundos 3 años y medio, es lo que se conoce como la gran tribulación. Una persecución, destrucción sobre la humanidad. Al que no lo adora, lo mata. Así, a ese nivel. Estos son los 7 años, 3 y medio buenos y 3 y medio fatales. Históricamente, la iglesia ha sido enseñada con una posición del arrebato. Esta posición es que antes de que empiecen los 7 años, la iglesia, mire, es levantada, usted se va para el cielo, toma ya la cena del Señor, aquí todo el mundo se está matando, y al cabo de los 7 años, usted baja con Jesús a reinar a toda la mortandad que hay aquí en la tierra. Algo así se ha explicado. Sin embargo, hay más posiciones. Hay 6 posiciones, todas bíblicas, bien argumentadas, en las que la iglesia en general no se ha puesto de acuerdo completamente. Yo voy a explicar 3 posiciones de hoy en 8, si Dios quiere. Voy a explicar la posición donde salimos antes de que empiece la gran tribulación. Voy a explicar la segunda posición donde salimos a los 3 años y medio exactos, y voy a explicar la tercera donde salimos después de la gran tribulación. ¿Cuál de las 3 le gusta? La primera. No se trata de cuál me gusta, se trata de cuál es. No se trata de cuál me gusta. Sin embargo, la gente por asuntos de no querer sufrir, entonces nos evita, Señor, la primera, yo sé que me sacarás de esos tiempos, aleluya. Bueno, sigamos leyendo, y la otra semana entonces clarificamos ese concepto. Hoy no, así entonces viene la otra semana también. Verso 7, verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios.
Aquí es donde yo le digo, saca las uñas o las garras. Comienza a dar la imagen que realmente tiene y abre su boca, antes no lo había hecho, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Alabado sea el Señor. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Miren qué delicado. Usted lee ese versículo e inmediatamente usted dice, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Esto ya pasó antes también. Cuando Jesús muere y se levanta, la primera iglesia fue acribillada, fue destruida. Metían a los cristianos al circo romano mientras los leones los despedazaban y la gente aplaudía. En aquel tiempo hubo una persecución donde mataron casi a toda la cristiandad, pero Dios siempre se dejó un remanente para sí, y gracias al sufrimiento de ellos estamos nosotros hoy acá. A mí lo que me preocupa no es si paso o no la gran tribulación, que lo vemos la otra semana por el mismo canal. A mí lo que me preocupa es, ¿estamos preparados si la pasáramos? Porque he visto cosas como estas. Se me quiebra una uña, dice la hermanita, ¡qué desgracia! Te odio, diablo. Una uña. Se queda sin trabajo y la vida se acaba. No se levanta, no sale del cuarto, se echa a morir. Se pelea con la esposa y ya se quiere matar. Mire, ¿me doy a entender? Si no soportamos las pequeñas cosas que vivimos hoy, nosotros los terrícolas, soportaremos una tribulación. Si no soportamos, es que el pastor hoy no me saludó. Mire, ni siquiera lo vi. No, es que me hizo unos ojos y cuando me dio, claro, lo que él pensó es que mejor no le hablo porque me cae mal. Y crean una historia. Y me voy de la iglesia y anda aquí, gente, por Dios, si es tan frágil el carácter de hoy, en persecución, un diablo poniendo marca o lo mato. Yo quisiera que estuviéramos dispuestos aún a morir, de ser necesario, por causa de Jesús. Qué lindo suena. Sigamos. Dice la palabra de Dios, verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adorarán a la bestia? Los que no están inscritos. ¿Cómo saber si usted está inscrito en ese famoso libro de la vida? Dos cosas: fe en Cristo Jesús y una fe que se vea en sus actos. Pero no es solo fe, dice la Biblia en Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. No es solo creer que existe, todo el mundo sabe que existe. Es creer y vivir como Él manda, lo que nos convierte en creyentes de Dios. No es creer, yo creo en Dios, sí, ¿y qué hace? Nada, pero creo en Dios. No, es creer y vivir la fe. En este sentido, esos tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Se parecen a Jesús, por lo menos lo intentan. La pulsean para parecerse a Jesús. Tratan de vivir conforme a lo que Él manda. Verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Vaya por favor al verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Otra más. Aquí está el diablo dando poder a la primera bestia y aquí aparece la segunda. A la segunda se le llama el falso profeta. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el diablo, la bestia, el falso profeta. Repite todo. Ahora, este falso profeta, mire lo que tiene. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia, que también es obra de Satanás, es el profeta, el mensajero de la primera bestia. Es la persona que va a andar por la tierra, pero con una careta de espiritualidad. Es un líder religioso, que las fronteras se le abren, que tiene carisma, que va de país en país, que viaja y viene y la gente lo conoce, inmediatamente lo sigue y todo lo que él diga, la gente lo hace porque es un líder religioso. La primera bestia es político y militar, la segunda es religioso. Este va a lograr que toda la gente adore a la bestia. ¿Cómo lo logra? Verso 12,
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Mire el grafiquito, aquí está el diablo, le da poder y autoridad a la bestia primera, y luego aparece una tercera bestia que es llamada el falso profeta. Estos tres lamentablemente son la trilogía diabólica o la trinidad diabólica, ¿verdad? En este sentido, el profeta hace que toda la tierra adore a la bestia. Y esta bestia es obra de Satanás. ¿Hasta ahí está claro? Tema más raro, todo el mundo se me queda viendo serio. Dice la Biblia, verso 13, y aquí comienza la parte más delicada aún. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hace esto? El falso profeta. El diablo hace milagros. Entonces, aquella vez que le pedía a no sé quién, entonces no fue Dios quien me sanó. Mire, yo le digo, aquí el único que sana se llama Cristo Jesús. No hay nadie más que sane. No hay nadie, no hay un santo, no está el doctor ese que anda por ahí en el hospital caminando. No hay nadie. La Virgen María no sana. Ella cumplió su propósito, maravilloso propósito, una mujer que hay que imitar. Sin embargo, murió como todos los demás. No ascendió al cielo. Eso no es cierto. La Biblia no lo enseña. Pero lo que amamos de ella es el carácter que tiene y la decencia de decirle a Dios: haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Eso hay que imitarlo. Es maravillosa mujer, pero ella no sana y no salva. El que salva es Cristo Jesús. Se presenta como el único camino, la única verdad y la única vida. Y en ese sentido no existen caminos alternos. Solamente Jesucristo nos lleva al Padre, según la Escritura, según la palabra de Dios. Dice la Biblia: hace grandes señales, hace descender fuego del cielo, verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ojo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Ahora sí, mire la escena. Está el diablo, está la bestia y está el falso profeta. Este falso profeta actúa con los poderes del diablo. Crean una gran imagen de la bestia y esa gran imagen la quieren poner en el trono de Dios para que la gente la adore. A esta imagen le infunden aliento de vida y esta imagen va a tener el poder de hablar y el poder de matar a todo el que no la adore. Estamos hablando de algo que escapa a nuestra comprensión humana. Estamos hablando de un poder espiritual, diabólico, maligno, que golpea y destruye. En este sentido, esto es lo que hará. Ahora, para que esto ocurra en este tiempo, debe existir el templo en Jerusalén. Y ese templo no existe. Fue destruido hace muchos años atrás. Para que sienten en el trono de Dios una imagen de Satanás, es muy posible que entonces vayan a reconstruir el templo de Dios. Esta escena que le estoy contando ocurrió con Antíoco Epífanes en el año 186, creo, después de Cristo, donde antes de destruir el templo de Jerusalén, tomaron una estatua del dios Zeus y la pusieron en el trono de Dios. Ya esto sucedió. A esto se le conoce como el horrible sacrilegio o la desolación abominadora o abominable desolación. ¿Ha escuchado esto? Cuando usted vea en el templo la abominación desoladora, esto se conoce como otro dios de mentiras, el diablo sentado en el trono de Dios. Esto ya pasó. Sin embargo, la Biblia parece que clarifica que va a volver a suceder. La pregunta es: si antes duraron 40 años construyendo el templo de Jerusalén, ¿cuánto durarán ahora? Con toda la tecnología, ¿en cuánto tiempo cree usted que puedan construir un templo en estos días? ¿Un año? El Estadio Nacional lo hicieron en un año. Bueno, los chinos, ¿verdad? Aclaramos, la platina, los ticos, ahí estamos, ¿verdad? Pero los chinos hacen un estadio para
¿cuánta gente? 50,000, casi como el de Ricardo Saprissa, un estadio grande, lleno de gloria. ¿Sabe? Este estadio de un año, y un templo que es más pequeño que un estadio. Con plata, miren, un par de meses, 3 meses lo tienen. El problema no es el templo, el problema no es que lo levanta, porque el templo es fácil de levantar. En realidad, la pregunta del millón, y esta la respondo la otra semana, es: ¿a cuál templo se refiere? ¿A levantar un templo físico y sentar en ese trono una imagen del diablo? ¿O se referirá a nosotros como templo de Dios, que albergamos en nuestro corazón actitudes contrarias a las de Cristo? Que alguien se rebela contra Dios, esto se conoce como la apostasía. Es que alguien niega su fe, rechaza a Dios, y esto es muy común ahora. La otra semana aclaramos eso, ¿qué le parece? Y así los dejo picados. Dice la palabra de Dios, verso 16: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, entiendo, para los que no tienen mano, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Literalmente, el mundo va a ser gobernado por un líder político y militar. El mundo va a ser enseñado por un falso profeta, que también es obra del anticristo. El mundo va a construir un gran templo, según lo que parece, donde van a colocar la imagen, una imagen que tiene vida, y al que no lo adore lo matan. Y todo se va a regir por un sistema numérico. Todo el mundo se va a regir por una famosa marca. Una vez más, el diablo imitando a Jesús. Jesús nos marcó a todos nosotros con el sello de su Espíritu Santo. Allá en el cielo somos reconocidos porque tenemos en nuestra frente el sello del Espíritu de Dios. Bueno, los que no siguen a Jesús tendrán en su frente o en su mano otra marca, lo que se conoce como la marca de la bestia. Esta marca, ¿qué es? Según lo que todo el mundo dice, es el famoso chip. Sin embargo, la Biblia no lo dice. Pero parece. ¿Por qué parece? Porque ya se creó un famoso chip en Europa, en Estados Unidos lo están usando, donde se le mete a usted acá en la mano, es del tamaño de un arroz o más pequeño, y ese chipcito contiene su vida completa, y además usted es localizable en cualquier parte de este mundo, por satélite. Ese chip ya existe. ¿Cómo lo están usando? Lo están usando para cuidar a los hijos. Entonces, como se roban tantos chicos, lamentablemente, entonces les ponen un chip, y si se lo robaran a través de satélite en 15 minutos, 10 minutos, 1 minuto, ya lo tienen localizado. El sistema es bueno, ¿no le parece? Ahora, ese es el 666 famoso. La Biblia nos lo enseña, pudiera ser, pero yo no podría afirmar que ese es, pudiera ser. Y está teniendo mucho auge y parece que tiene sentido. La parte más triste es esta: nadie podrá trabajar, nadie podrá comerciar, nadie podrá comprar, nadie podrá vender si no está marcado. Entonces, si usted se marca, ¿qué le pasa? Se perdió para siempre. Pero dice la Biblia que los que están anotados en el libro no van a adorar a la bestia. Y si no se marca, no come o lo matan. Qué mensaje positivo les estoy dando hoy, qué bendición. Mire la historia. El asunto es que generalmente las prédicas que nos gustan es como la semana pasada: Señor, abrázame, lloremos juntos. Pero hay que predicar de esto, ¿no le parece? Hay que estar apercibido de los tiempos finales, de qué es lo que sigue en la historia de la humanidad, a quién estamos siguiendo y por qué lo estamos siguiendo, y cuál es el costo de seguirlo. Porque el costo puede ser la muerte, literalmente. A mí me impresionan los personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que Pablo decía: para mí el morir es ganancia. De hecho, considérenme muerto. Ya no vivo yo, Cristo vive su vida en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Es un hombre que ya no le importa si vive o muere. Él sabe que hay una vida que apenas comienza, y esa no tiene 20 años, 30 años, 40 años, tiene eternidad. Hacia esa vamos.
no era esta. Ahora, lindo decirlo, pero hay que verse ya frente a la muerte, a ver si no metemos las uñas contra el piso y aquí nadie me mueve, ¿verdad? Hay que verse cuando uno ya tiene una pequeña enfermedad. Señor, no me mates, dame 10 años más, ¿no es cierto? Estamos tan aferrados a esta vida y nos olvidamos de la que viene. Pues los discípulos vivieron muertos a esta vida. Le digo cuál es la misión de un cristiano: vivir para morir por causa de Jesús. Esa es la misión de un creyente. Entonces, cuando estemos delante de la muerte, si llegó el momento, pues perfecto. Y si no, pues qué bueno, Dios nos da más días. Sin embargo, si estos tiempos son tal cuales la Biblia los está declarando, vamos al cielo. ¿Verdad que sí? Se me quedó viendo, yo no sé. Alguien me dijo más o menos. Según lo que hice ayer, no sé. Pero mire, la Biblia es muy clara, es muy clara. Son tiempos malos. La pregunta sigue siendo la misma: ¿pasaremos nosotros tribulación? Les doy un dato. En el Antiguo Testamento los israelitas vivieron las plagas, ¿recuerda? Todas las plagas las vivieron. Sin embargo, ninguna plaga los tocó a ellos. Y estaban en medio de los egipcios, viendo cómo los egipcios eran golpeados por las plagas. ¿Será así que lo vayamos a vivir? Eso lo hablamos la otra semana. Termino verso 18 y un versículo más de Jesús. Aquí hay sabiduría, verso 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El 6 justamente está por debajo del 7, que es perfección. Esto quiere decir, por lo menos según los comentaristas, que el 6 representa la imperfección humana. Entonces, más que buscarle otras analogías, es solo eso: es algo imperfecto, algo no completo. Entonces 666 habla de algo completamente desperfecto, literalmente, y es el número del anticristo. Ahora, vuelvo al mismo concepto. Busque Mateo capítulo 24, palabras de Jesús. Mateo capítulo 24. En la Nueva Versión Internacional tengo este. Mateo 24, verso 5, por favor. Dice la palabra de Dios: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso pasó antes, pasó en el intermedio, pasa ahora. 2, verso 6 del 24: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Eso pasó antes, pasó en el intermedio y pasa ahora. Es necesario que esto suceda, pero no será el fin todavía. Verso 7: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Eso, otra vez, pasó antes, pasó en el intermedio y pasa ahora. Ahora tal vez un poco más escandaloso por los medios de comunicación. Verso 8, Mateo 24: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Verso 9: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Palabras de Jesús. Eso pasó antes, pasó en el intermedio y pasará. No sé. Yo, mire, como usted, espero que no. Igual que usted, créame. Verso 10: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Esto, perdón que lo repita, pasó antes, pasó en el intermedio y pasa ahora. Verso 11: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Esto pasó en la antigüedad, pasó en la iglesia 1, pasó en el intermedio y ahora Dios nos agarre confesados. Verso 12: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Esto y ahora. Y verso 13:
pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Habla de un estilo de vida tan violento en donde por más que los vientos arrecien, usted se mantiene firme en la fe, porque muchos van a claudicar de la fe. Verso 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quizás lo único que falta en esa ecuación grandota para que venga el fin son dos cosas. Uno, que se predique el evangelio en todo el mundo, y ya falta poco. Y dos, lo último que falta es lo que sigue en el verso 15, que es de lo que les explicaba en Apocalipsis 13. Así que cuando ustedes vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel. ¿Qué era el horrible sacrilegio? Es la abominación desoladora. ¿Y eso qué era? Cuando la imagen del diablo se sienta en el trono de Dios para que la gente le adore haciéndose pasar por Dios. Eso no ha pasado, por lo menos, y es lo que falta en este tiempo para que el Señor vuelva por segunda vez. Por ahí vamos. Y esto es lo que predicamos, y esto es lo que vivimos en nuestros tiempos hoy. Tiempos difíciles, tiempos malos. Permítame hacerle una pequeña conclusión para que usted se vaya tranquilo y en paz. Uno, por favor, léase para de hoy en 8 capítulos del 7 al 12 de Daniel, y vuélvase a leer el capítulo 13 y el 12 de Apocalipsis. Cuando la otra semana hablemos de la segunda parte, se va a dar cuenta por qué le estoy mandando a que se lea capítulos del 7 al 12 de Daniel y el capítulo 12 y 13 completos de Apocalipsis. Ahora sí, lo segundo. 7 años, 3 años y medio buenos, 3 años y medio de gran tribulación. 3 posiciones acerca de la venida del Señor o del arrebato. Una en la que la vemos de largo, una en la que la vemos en medio, una en la que la vemos al final. Miren, independientemente que no veamos, que veamos en medio o que la veamos toda, lo que importa no es eso. Lo que importa es que estemos listos, cualquiera sea la historia que nos toque vivir. Eso sí es lo que importa. Yo les conté hace un par de semanas atrás, jugamos una mejenga, partido de fútbol, más llamado mejenga, y me di cuenta que yo no estaba listo, porque después de 3-4 minutos ya el oxígeno se acabó completo. Entonces yo jugaba con la boca, pase, entonces me tiraban el pase, no, muy duro, es que no corría. Entonces dije, qué malo. Entonces dije, aquí está la técnica del vacilón. La técnica del vacilón es que usted comienza a vacilar para no sentirse tan mal. Entonces usted bota el gol, y por si estaba vacilando y se va todo contra. Ya no importa el partido, lo que importa es correr, lo que importa es la diversión. ¿Has escuchado eso? Ya no importa quién gane, lo que importa es que disfruten. Mentira, siempre importa quién gane, pero cuando uno tiene aire, ya no importa nada. Mire, llegué despreparado al partido y así me fue. Yo les digo, prepárese para que haya tribulación. Prepárese, que si no la hay, gracias a Dios se fue para el cielo preparado. Pero si la hubiera y usted no está preparado, que Dios nos agarre confesados. Uy, bajura, ¿verdad? No le gustó. Prepárese. ¿Ah? Ahora los de allá se comienzan a levantar despistadamente saliendo. Sobre donde cayó la piedra, ahí está el pecado, hermano. Póngase de pie, por favor, vamos a orar juntos. Para que no se asuste, hay unos árboles que tienen unos frutos raros y caen a veces, así que no era el diablillo, créame. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, qué bueno es conocer de estas cosas. Por allí nos crean alguna incertidumbre y nos pudieran crear algún susto tal vez, o cosas que no entendemos, que no conocemos en su totalidad.
Yo me estoy basando en comentaristas, me estoy basando en intérpretes que por años han leído versículos como estos. Y he tratado de dar exacto lo que he leído, Señor, lo que he investigado. Sin embargo, si hay algo de esto que es equivocado, arréglalo, Señor, afírmanos y enséñanos, por favor. Por ahora solo te pedimos una cosa. Entendemos que hay un anticristo, un mover del anticristo en este mundo. Entendemos que uno se levantará en los tiempos finales. Entendemos, Señor, que nosotros somos parte de esta guerra santa, Señor, de esta guerra espiritual, en donde debemos pelear la buena batalla de la fe, no contra gente, sino contra poderes espirituales. Y hoy nosotros, Señor, ante ti te suplicamos, guíanos, oriéntanos, despierta en nosotros el placer por leer tu palabra, confronta nuestras vidas, sea que nos partamos antes, sea que partamos antes para tu presencia o después, sea que pasemos o no tribulación, al final lo importante es que estaremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús, llévanos a casa con bien y que esta sea un buen inicio de semana en tu compañía, Señor. Oramos y te damos infinitas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Recuerden los libros, que los vayan a conocer a la izquierda. Sí, sí.